Vamos entonces a la palabra del Señor, epístola a los Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2. Y recuerdo haber llegado hasta el versículo número, creo que avanzamos hasta el 12, 14 inclusive, porque quedamos en la introducción sobre la murmuración y la contienda. Nada de esto entre nosotros. Pero todo esto está ligado a la obediencia. Si hay algo que distingue al creyente, eso tendría que ser la obediencia. Muy bien. Por favor, lea conmigo versículo 14 del capítulo 2. Haced todo, sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y oiga el lenguaje de Pablo, ya presagiando que se despedía, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Decíamos entonces que es importante no solo obedecer, sino obedecer de manera correcta y por las razones correctas. La obediencia va a afectar nuestra manera de vivir. Si obedecemos la palabra, eso se va a revelar en el comportamiento que nosotros tengamos. Y una de las cosas que Pablo recomendó a esta iglesia, pero que es pertinente, porque donde hay seres humanos interactuando, siempre va a haber la posibilidad de que se susciten problemas. Es lo habitual. Donde seres humanos interactúen, siempre van a existir posibilidades de que haya murmuraciones, contiendas, chismes, difamación. Todas estas cosas se van a presentar. Va a ser muy habitual eso, donde haya seres humanos interactuando. Pero nosotros estamos llamados a identificar esas cosas y a saber las razones por las cuales surge eso, tratar con esas causas para erradicar no al murmurador, sino el mal, es decir, la murmuración. Ahora, si no solo la murmuración no es erradicada, porque el murmurador persiste en lo mismo, entonces también tenemos, respecto a la palabra, cosas que podemos hacer. El apóstol Pablo es el que dice que quien persiste en el error y en dividir a la iglesia, oficialmente podemos declararle una persona no grata en la iglesia, si reincide en eso constantemente, porque está mostrando que no tiene interés en cambiar. Y por supuesto, la Biblia misma nos da autonomía a nosotros para proceder de esa manera, cosa que no quisiéramos tener que hacer en ningún caso, sino que las personas dócilmente fuesen tratadas por el Señor. Y para tratar con la contienda y con la murmuración, no hay una manera más efectiva que intentar ver en el otro las virtudes antes que los defectos. Así como dice un meme que subieron esta semana por ahí, una persona diciéndole al otro: ¿te has dado cuenta de los defectos que tiene el hermano fulanito? Y el otro le dice: no, estoy muy ocupado mirando los míos propios. No puedo estar viendo los de él porque estoy tratando con los míos propios. Creo que si nosotros aprendemos a tratar sin mucha flexibilidad con nuestros propios defectos, entonces vamos a ser menos dados a señalar los defectos de otros. Pero cuando no hacemos eso, entonces obviamente
vamos a estar siempre encontrando defectos en otros. Y nos va a pasar lo de aquella mujer que se asomaba desde su ventana y veía a la otra casa y entonces decía, que señora, qué mujer más descuidada, cómo mantiene esa ventana sucia todo el tiempo. Y un día cualquiera le dio a ella por sacar un paño y limpiar su propia ventana de la parte de afuera. Y se dio cuenta que todo el mugre estaba en su ventana. La ventana de la vecina siempre estaba impecable. Pero como ella tenía su ventana sucia, pensaba que era el mugre de allá. Eso suele suceder. Somos dados a mirar tanto el defecto del otro. Y usualmente la tendencia es a señalar los defectos en el otro que son nuestros propios defectos. Lo que nosotros más vemos en el otro generalmente es eso de lo que nosotros más sufrimos. Y por eso hay que ser cuidadosos con eso. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, no murmuración, no contiendas, porque se presentaban esas cosas. Sin embargo, él los llama santos e hijos de Dios. Es decir, esa conducta no les hacía perder la calidad de hijos de Dios. Sin embargo, él les dice, tienen que tratar con eso, porque no es correcto, porque eso no está bien. Y hay una manera muy bíblica de tratar nuestras diferencias, y es en amor. Si yo tengo algo contra mi hermano, la Escritura me dice que me acerque a él y arregle ese asunto con amor. Por supuesto, cada vez que queremos dirimir diferencias, el vínculo tiene que ser el amor. Porque si no es esto, voy a crear mayores dificultades. Para eso aplica lo que dice el proverbista, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces somos llamados a llamar la atención a alguien, valga la redundancia, porque le vemos constantemente fallar en algo. Yo diría, somos llamados a llamarnos a nosotros mismos la atención antes de estar señalando a los otros. Seguro si fuésemos menos laxos con nosotros mismos, podríamos ser más flexibles con otros. Pero somos muy laxos con nosotros. Muy flexibles con nuestros propios errores. Es más, cuando hablamos de nuestros errores siempre los minimizamos. Reconozco que soy un poquitico de mal genio. Uy, pero es que lo suyo, hermano, sí es cosa seria. Y no nos vemos muchas veces. No nos vemos, no medimos las proporciones y no vemos la reacción que tenemos y el lenguaje que usamos muchas veces, que en ocasiones ni siquiera es lo que decimos, sino lo que corporalmente expresamos. La obediencia de la que habla el apóstol Pablo es al Señor y a su palabra, sí, pero la obediencia de la que él habla, mire cómo dice, ¿cómo debe ser esa obediencia? Él dice que debe ser en el versículo número 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no como los niños que obedecen cuando papá y mamá les están viendo, y nada más. Pero cuando ellos no están, ellos no obedecen a nadie, porque solo acatan órdenes de papá y mamá. Yo no sé si usted tuvo un padre como el mío. El sinónimo de su nombre podría ser estricto, porque se llamaba severo. Y le caía como anillo al dedo el nombre. Pero gloria a Dios por la educación que Él me dio, la formación. Nunca tuve que ir de psicólogo ni psiquiatra por la formación que papá me dio. Pero hay que nos diera una orden y nos viera Él obedeciendo de manera incorrecta. Porque no es bueno tener la obediencia de los hijos cuando es de manera impuesta. Y cuando nos damos cuenta que hacen caso, pero a disgusto. Si nosotros hacíamos un gesto como este, muy habitual cuando estábamos pequeños, y él decía algo y unas... Si él nos veía, íbamos a saber lo que era bueno. Había una oportunidad para rectificar eso y hacer lo que él... Y es más, y pedir disculpas. Perdón, papito. Papito le decíamos. Perdón, papito, no quise hacerlo, ya listo. Pero no haga eso y va a ver lo que es bueno. Una disciplina dura, fuerte, que en el caso mío me formó.
no me traumatizó, no me hizo mal, me hizo bien. Y no promuevo la clase de disciplina que lleve violencia de por medio hoy en día, no, está bien que no. Pero en el caso mío, mi padre creyó que era necesario y no me hizo mal, me hizo bien. Obediencia de buena manera, obediencia incondicional, más cuando se trata del Señor. Porque cuando se trata de Dios, lo que Él nos dice siempre es para nuestro beneficio. Dios no nos ordena a nosotros cosas que no tengan como fin bendecirnos, hacernos bien, aunque inicialmente veamos como que esto no tiene sentido. Valen las palabras de Samuel al loco rey Saúl: la obediencia es más que los sacrificios. Entonces nosotros como creyentes en pequeñas comunidades como estas que estamos acá, estamos llamados a la obediencia. Usted sabe cómo serían nuestras relaciones si nunca existiera contienda, chismes, murmuraciones, difamaciones. ¿Usted sabe cómo sería eso? El cielo, ¿no? El problema es que no estamos en el cielo todavía y tenemos que lidiar con eso. Como tenemos que lidiar con eso, inevitablemente, entonces el asunto es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos con esas cosas? ¿Con violencia? ¿Con ira? ¿Con irritabilidad? ¿O con un espíritu cristiano? Yo no me imagino a Jesús. ¿Usted lo recuerda cuando dejó a los discípulos ayudándole a él en el huerto de Getsemaní? Y les dice: quédense aquí orando un tiempo, yo me retiro a solas. Él quería orar al Padre y los dejó ahí, y cuando regresa 1 hora después todos están en plena vigilia, profundos y roncando, y el Señor no los regaña. Lo único que les dice: ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? 1 hora no me han podido acompañar. Pero no hay un regaño para ellos que los avergüence ni nada por el estilo. Él quiere llamar su atención, pero lo quiere hacer de una manera que ellos entiendan que es para su beneficio. Ahora, note lo que dice el apóstol. Dice que nosotros, al portarnos así, al erradicar de entre nosotros con amor cosas como estas que tienen que ver con nuestro hablar. Y es muy curioso, porque si Dios quisiera que nosotros habláramos más de lo que debemos oír, entonces nos hubiera dado 2 bocas y un solo oído. Pero nos dio 2 oídos y supo dónde ubicarlos, al lado y lado, para que escuchemos más, para que estemos más dispuestos a oír, y nos dio una sola boca. En el que conocemos muchos casos de personas que, ay Dios, con una sola boca, y decimos: ¿qué tal nos hubieran dado 2? Porque controlar esa única que tienen es bien difícil. ¿Qué tal que hubiéramos tenido 2 bocas en lugar de una sola? Eso es un principio que nosotros debemos aprender. Cuando usted quiere conocer a alguien, una de las cosas básicas es: escúchele. Déjelo que hable. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable. No lo interrumpa mucho. Lo va a conocer. Va a saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, cuáles son sus expectativas. Todo eso va a salir facilito, naturalmente. Y usted va a poder conocer a una persona mejor de esa manera. No lo interrumpa. Conózcalo. Es la mayoría de los casos en los que se desempeñan los psicólogos o los terapeutas, consejeros, escuchar al otro. Y hay personas que lo único que quieren es escuchar. En la cultura, una cultura que nosotros ni siquiera imaginamos, la cultura más avanzada en cuanto a tecnología, robótica y electrónica y todo esto, como es la cultura japonesa, se ha hecho popular una cosa. Y a mí me llama la atención eso, que hay gente que se ha especializado, no como psicólogos ni psiquiatras, sino como oidores públicos.
Es decir, gente que se para en los parques de las principales ciudades de Japón solo para oír a otro, para escuchar. No tienes quien te escuche, yo te escucho. Y el otro viene y le cuenta todo lo que desea. Otros, esta es una cultura que está imbuida completamente en la tecnología y eso los ha separado completamente. Es uno de los países en Asia en donde más suicidios hay. La gente se siente muy sola a pesar de tanta tecnología. Hay otro ejercicio que ellos hacen y es para liberar tensiones. Y se paran en un bosque o en un lugar solo a gritar. De manera desmedida, a gritar, sin que nadie se lo impida. Sin maldecir, ni decir groserías, ni nada. Solo sacando todo ese estrés que se acumula a punta de gritos. Por supuesto, eso está también enmarcado en una cultura no cristiana. No tienen la terapia que nosotros tenemos. Pero gente que se dedica solo a oír al otro, a escuchar al otro y nada más. Y si usted quiere conocer a alguien, y particularmente a alguien de la misma fe aquí entre nosotros, escúchelo. Escúchelo y nada más. Si nosotros hacemos eso, dice el apóstol Pablo, seremos irreprensibles, sencillos, la murmuración estará erradicada. Usted sabe lo que hace la murmuración. Le voy a dejar solo unos textos bíblicos, no se los voy a leer porque son varios, pero se los voy a dejar para que tome nota y los lea luego de lo que puede hacer la murmuración. Si usted me permite, es más, le voy a citar solo dos casos. Uno del libro de Números, en donde la propia hermana de Moisés murmuró contra Moisés. Y vaya a ver lo que significó esa murmuración para ella. En realidad el castigo de Dios era sacarla fuera del campamento y que muriera. Pero fue la intercesión del mismo Moisés y Aarón que ayudó en eso, porque también iba a llevar su parte Aarón. Y entonces solamente fueron echados fuera y ella estuvo leprosa por muchos días. Y en el capítulo 12 usted encuentra otra rebelión de un hombre llamado Coré, murmurador, envidioso de que Moisés era el único a través del cual Dios hablaba, lo mismo que María, su hermana. Y llevaron un gran castigo. A estos sí no hubo lepra ni hubo nada. La tierra se abrió y los tragó vivos. Dios no quería nada como esto. Y usted va a encontrar algunos textos claves que hablan sobre la murmuración. Yo le voy a dejar unos para que los tenga allí, los lea luego. Números 14 es un pasaje. Número 17 también. Éxodo 16, versículos 7 al 12. Y el apóstol Pablo nos habla también acerca de la murmuración en 1 Corintios 10:10 y el versículo 11. Esto no deja nada bueno. Cuando nosotros podemos hablar con el hermano es lo que debemos saber. Si hacemos eso, entonces seremos irreprensibles, sencillos, y una palabra que a muchos de nosotros quizás nos quede grandes, pero dice textualmente, puros, sin mancha. Sin mancha. Irreprensibles, sencillos y sin mancha en medio de una sociedad que es reprensible, arrogante y contaminada. Todo lo contrario. En medio de esa sociedad, el creyente está llamado a ser todo lo opuesto. Es decir, lo nuestro es contracultura. Nosotros tenemos que ir en contra de la cultura. Eso es lo que constantemente la palabra de Dios nos enseña. Y si eso hacemos, no solo somos irreprensibles, sencillos y sin mancha. El efecto ante el mundo, ¿cuál será? El apóstol Pablo lo está diciendo. Luz al mundo. Aunque a la gente no le guste la luz que despedimos. Normalmente, a la gente sin Dios, el creyente comprometido le va a ser alguien pesado, tedioso. Y muchas veces a usted, inclusive creyentes, entre comillas, cuando digo creyentes entre comillas, son personas que creen que son creyentes, pero no lo son en realidad. Pero quieren pasar como creyentes. Le van a tildar a usted de legalista, de
radical, fanático, extremista, santurrón, y sabe Dios qué cosas más. Porque lo que van a ver es que, ¿y sabe por qué sucede eso? Porque ellos ven que nosotros, sin proponérnoslo, apuntamos a señalar sus malos actos. No sé, quienes están en un trabajo, una institución del gobierno o no, o que trabajan o en la universidad y están en medio de compañeros que la mayoría no son creyentes. Y espero que suceda con ustedes y no con todos, que cuando inclusive van a usar una mala palabra, se abstienen si usted está presente. No son capaces ni siquiera de contar un chiste pasado de tono, porque es que ese es evangélico. Y eso es una buena señal, no es una mala señal. Es una buena señal porque está diciendo cuál es el testimonio que usted está mostrando. Así que el apóstol Pablo nos dice, y esto va a suceder, mire lo que va a suceder. Vamos a estar, versículo 16, aferrados, ¿a qué? A la palabra de vida, para que en el día de Cristo, está hablando de Él, pero es el caso de todos nosotros, que nos alegraremos, hermano. Que si los creyentes a los que guiamos están aferrados a la palabra de Dios, entonces no tendrán tiempo para estar señalando los errores de los otros. Estoy tan metido en el asunto de la palabra y ella interactuando conmigo y corrigiendo y señalando mis propios defectos, que no tengo tiempo para señalar los del otro. El papel que hace la palabra de Dios en mi vida es el mismo papel que debe hacer en la vida del otro. Porque el Espíritu Santo que me guía a mí, guía al otro también. Debe ser así. Pues la palabra dice que Dios no da su Espíritu en medida. No es una proporción a uno y al otro nada más. Esto, el estar aferrados a la palabra, sigo la misma línea del versículo 16 y 17, nos permitirá compartir el Evangelio con otros sin tantas palabras, sino con conducta. Una de las cosas que dice el apóstol Pedro a las mujeres que tienen que convivir con un hombre no creyente, y les da un consejo, les dice que sin palabras esos hombres no creyentes sean ganados por la buena conducta de ustedes. Es decir, dejen el sermón, predica tu mejor sermón con hechos, con acciones y no con palabras. Que ese sea tu mejor sermón, porque al fin y al cabo las personas no van a imitar tanto, ni van a hacer tanto lo que yo diga, sino lo que vean que yo hago. Esa es la gran falla de nosotros como padres, de la mayoría, que decimos, pero ¿por qué mi hijo tal y tal cosa? Porque los hijos no copian lo que nosotros les decimos, sino lo que hacemos. Eso es lo que ellos copian, para bien o para mal. Y entonces estas son palabras mayores para nosotros y de mucho cuidado. Siempre recuerdo una ocasión que siendo pequeño el nieto lo llevaba de la mano y pasábamos por un camino algo irregular y él se soltaba a veces y yo le dije entonces, ten cuidado por dónde caminas. Y él me dijo esto, ten cuidado tú, papi, porque yo voy de tu mano. Yo me quedé viendo si tiene razón, ¿no? Soy yo el que tiene que tener más cuidado, porque yo lo llevo a él de la mano. Nuestros niños van a copiar más cómo nosotros nos comportamos. Por ejemplo, si ellos ven a un matrimonio constantemente agrediéndose, posiblemente cuando ellos contraigan matrimonio van a hacer lo mismo también, porque fue lo que vieron. Y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos entonces a compartir nuestra fe sin tanto sermón. Y el resultado de ese compartir la fe es que Cristo será glorificado.
Y el apóstol Pablo termina con esto en esa parte diciéndole a los hermanos, y aunque sea, versículo 17, derramado en libación, esto no era un sacrificio, sino como un aceite que se ponía sobre una ofrenda. Luego iba a venir un sacrificio, pero se ponía primero un aceite, y él está hablando de eso. Él no está diciendo que él mismo va a hacer un sacrificio, sino que se ha derramado como algo que prepara una ofrenda. Pero está hablando del sacrificio de su propia vida, la muerte suya. Sí, y aunque yo fuese derramado en libación sobre el sacrificio, no como sacrificio, sino sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, si eso llegara a pasar, ¿qué es lo que dice? Me gozo. Me alegro, me regocijo, y a ustedes les pido que se regocijen también conmigo. Versículo 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y seguidamente nos va a presentar el ejemplo de dos jóvenes que él mismo instruyó. El segundo era bueno, no me gusta usar la palabra pastor principal, pero era uno de los pastores más reconocidos en la iglesia de Filipos, Epafrodito. Pero el otro es Timoteo. Nos comienza hablando de Timoteo primero y nos cita a esos dos jóvenes por una razón. Pablo nos dice varias cosas de ellos. Mira el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿A quién se está refiriendo? A Timoteo. No tengo a ninguno del mismo ánimo como él, y que tan sinceramente se interese por vosotros. No conozco a otro así. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dijimos que esta era la confianza que Pablo tenía. Parece que no le fue concedido, sino que después de allí salió a morir decapitado por orden de Nerón. Pero sin embargo aquí está diciendo, les envío a Timoteo. Pero sepan que les estoy enviando a alguien en quien yo mismo confío. Es un hombre, mire las características que pone de él. Dice, es un hombre que tiene un mismo sentir, una misma mente conmigo. Es un hombre sincero que tiene interés por la iglesia. Ha sido probado con sus hechos de servicio fiel. Es desprendido de las cosas materiales. En el año 1994, nosotros salíamos de 95, salíamos de Buga, en el Valle del Cauca, de ser pastores, y veníamos para Cúcuta. Dejábamos esa iglesia. Pero se llama el consistorio, el distrito en ese lugar, cuando pertenecía yo a esa organización, me pidieron ir a recoger al nuevo pastor a Cali para traerlo. Y debo confesar que desde que yo lo vi, lo recogí en Cali para traerlo a Buga, en mi corazón, sin haber hablado con él, pero lo rechacé porque de pronto era un prejuicio mío, dije, este hombre no es el pastor para ese lugar. Habíamos sido nosotros pastores por 3 años en ese sitio, y la iglesia, para la gloria de Dios, había florecido de 5 o 7 personas que recibimos a casi 80 personas. Y era un asunto muy lindo lo que estaba pasando. Y fue muy duro para esa iglesia cuando les dijimos que nos íbamos, porque veníamos para acá a servir en Cúcuta. Y recuerdo que en el camino me vine hablando con él. Y cuando comenzó a hablar, esto no lo van a creer ustedes, porque yo tampoco lo creía. Pero las primeras preguntas de ese hombre fueron, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? Y yo le dije, tantos. ¿Cuántos de esos son fieles ofrendadores y diezmadores?
Yo recuerdo haber frenado el carro un poco para volverlo a ver. Y en mi corazón dije, este no es el pastor para esa iglesia. ¿Cómo se le ocurre preguntar eso en el primer día que va a ir a ser presentado como nuevo pastor? Inmediatamente, como decimos popularmente, mostró el cobre. Y supe con quién estábamos tratando. Y me atreví a hacer una recomendación a los líderes, a los jefes, de que ese posiblemente no era el candidato más opcional. Toda la plática por esa hora entre Cali y Buga giró en torno al dinero. De hecho, nosotros entregamos la iglesia como correspondía. Él quedó a cargo. Y lo primero que hizo al mes, fue negar todos los compromisos económicos que la iglesia tenía, inclusive con nosotros mismos. Negarlos. Reunió a toda la iglesia y dijo, a ese hombre que estaba aquí de pastor, nada le debemos, nada tenemos que pagarle. Y yo, para darle paz a él y a los superiores, los llamé y les dije, no se preocupen por eso, no tienen que pagar nada de lo que me deben. Era un dinero que ni siquiera era realmente nuestro, parte era un patrimonio que mis suegros habían dejado para mi esposa, como parte de una herencia, algo poco, pero estaba ahí, estaba metido en dinero en la iglesia para comprar sillas y sonido y ladrillos y cosas y asuntos. No se preocupen, yo los libero de eso y no nos deben nada. Está bien, vamos a dejar eso así. Por 3 años o 4 él estuvo de pastor, 3 años o 4 años. Salió manchado hasta decir no más, envuelto en escándalos de una clase y de otra. Desde el primer momento, él inclinó su corazón hacia lo que correspondía. Pablo está diciendo de Timoteo, ese es un hombre sincero, no tiene ningún interés para él mismo. A ese lo puedo recomendar. Y les dice a los hermanos, recíbanlo. Como me recibirían a mí, recíbanlo a él. ¿Verdad que poco podemos recomendar personas así? ¿Qué tanto conocía Pablo a Timoteo para decir eso? Y luego, más aún, mire lo que habla del otro hombre, de Epafrodito. Hace una recomendación todavía mejor, dice versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero fue el que vino, enviado por los hermanos de Filipos, a traer algunas cosas que Pablo necesitaba en la prisión, ministrador de mis necesidades. Ahora mire cómo lo presenta, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, era el pastor encargado allí en Filipos. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Los siervos de Dios también se enferman. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y no era que estaba en pecado ni nada por el estilo, sino que es un cuerpo mortal como el de todos los demás. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque se le iba Epafrodito, ahora quedaba él solo, y aparte de eso, el muchacho también iba enfermo y luego posiblemente morir. Pero dice, Dios tuvo misericordia, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Dígame. Un hombre valioso en el Evangelio, un hombre desprendido, digno de estima y que imitaba a Cristo. Mire lo que dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esta es la clase de obreros que nosotros no vemos hoy. Esta es la clase de pastores y de ministros que no vemos hoy. Comprometidos con la grey,
dispuestos inclusive a sacar el bocado de su boca para compartirlo con otro. Líderes comprometidos, pastores comprometidos, a ser como el Señor. Y es que no es fácil, hermano. Si usted mira de allá hacia acá y dice, en efecto, yo creo que tiene razón porque vemos las falencias que usted mismo tiene toda la razón. Porque ser la imitación de Cristo no es un asunto sencillo. Pero eso de ser la imitación de Cristo no es solo para los que estamos frente a una grey, es para todo creyente. Para todo creyente sin distinción. Es decir, se me anima a mí a hacer la imitación de Cristo, pero se le anima también a Abiud, y también a Frank, y a la hermana María. A todos por igual. Estamos llamados a imitar a Cristo. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer la imitación de Cristo? Bueno, la palabra de Dios nos presenta cómo fue Él. Y el Señor Jesús mismo nos dijo, entre tantas cosas, sean mansos y humildes como yo lo soy. Pablo llegó a un momento en sentirse en tanta empatía con Cristo y que estaba yendo por el camino de la imitación de Cristo, que se atrevió a decir a unos hermanos, sean imitadores míos. Caramba. Estas son palabras muy comprometedoras. Yo no me siento capaz de decirlas. Y tal vez eso me haga un poco indigno de un púlpito. Pero tiene que estar uno muy consciente, pero muy consciente, de cómo se está conduciendo, para poder decir lo que Pablo dice. Pero Pablo luego como que da una pincelada para poner en perspectiva su idea y dice, sean imitadores míos como yo de Cristo. Y ahí me tranquiliza un poco. Dice, yo estoy en el mismo intento. Estoy intentando imitar a Cristo. Ahora, imiten entonces ustedes lo que ven en mí. Es más, en otro pasaje, más adelante aquí en este mismo libro, epístola, nos dirá, si algo bueno ven en mí, si algo digno de alabanza, en esas cosas piensen y esas cosas imiten. Imiten lo bueno. Lo que no es bueno, no lo imiten. Soy una persona intemperante, impaciente, intolerante, no imite eso. No lo imite. Pero si creen que alguien es una persona generosa, para no decir que soy yo otro, pues imite la generosidad de esa persona. Usted ve una persona entre nosotros, y tenemos a varias personas que son buenas para crear puentes entre otros que están chocados. Usted conoce personas así, imite eso. Imite lo que es bueno. Conoce a alguien que es desprendido, que aún de sus pocos recursos siempre comparte con otros. Imite eso. Pero ese mismo hermano que es generoso, de pronto también usted lo ve salido de casillas. Pues no imite eso. No imite eso en él. O es un hermano muy cuidadoso de su propio aspecto, apariencia. Y usted quiere imitar eso, pero se entera de que es un hermano muy chismoso. Pues no imite el chisme. Pero nuestra tendencia siempre es a imitar lo malo y no lo bueno. Y sabe, yo sí creo firmemente que si nosotros vemos en el hermano, vamos a descubrir más virtudes que defectos. Más virtudes que defectos. Y no vamos a tener el pretexto de aquel muchacho que el profesor, aquellos muchachos en la escuela, que el profesor puso una hoja en blanco y un puntito negro en el centro. Y solo les preguntó, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Y todos miraron y dijeron, un punto negro en la hoja. Y el profesor dijo,
¿Y no ven la hoja en blanco? Lo que primero vieron todo fue el punto negro, porque para ellos era obvio que la hoja era blanca, pero el punto negro se veía allí. La idea no era enfatizar el punto negro, es que la hoja es blanca. Ah, y también hay un puntito negro. Eso es cuando hablamos de las virtudes de alguien. Mire, esa persona es así, esa persona es así, esa persona es así. ¿Sabe? Si usted quiere desarmar a alguien que es chismoso, no le siga la corriente cuando le habla de otro. Cuando comienza y le dice, es que él es de un carácter que usted no se imagina. Usted dígale, ve qué raro. Yo me senté a hablar con él otro día y lo vi tan tranquilo y tan apacible. Y ya usted va a comenzar a desarmar al otro. Estas cosas que Pablo nos está hablando aquí son prácticas. Son prácticas. Y la parte que destaco al final, con lo que estoy cerrando ahora, es porque tiene que ver con nosotros los que estamos al frente de personas. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y digo nosotros porque aquí hay varios a los que el Señor los tiene constantemente aquí al frente y los va a poner más al frente todavía. Y nosotros tenemos mayor responsabilidad. Por eso digo que esto es un llamado fuerte del apóstol Pablo. Somos como Timoteo, somos como Epafrodito. Casi que la iglesia diría, no, queremos que se quede el hermano con nosotros. Si dijéramos que nos vamos, la iglesia diría, no, queremos que permanezca un tiempo con nosotros. Sería muy frustrante que cuando uno diga, hermano, nos vamos, la iglesia estaba demorado. Estábamos rogando al Señor, ¿cuándo sería eso? Por Dios, yo me iría muy triste. Y seguro pidiendo perdón al Señor y decirle, Señor, tengo que convertirme, seguramente ayúdame a convertirme, porque si la iglesia se alegra porque me voy. Por supuesto, nadie espera que la iglesia se eche a pique porque se cambia de pastor o algo por el estilo, no, porque la iglesia es del Señor. Pero que haya ese cariño, esa empatía, porque esa persona que les guiaba intentaba vivir una vida acorde al Evangelio. ¿Somos desprendidos o lo que la gente ve en nosotros es pura egoísmo, asuntos materiales y cómo tener más y más y más? ¿Es todo lo que la gente ve? ¿O la gente ve en nosotros esto que se veía en Epafrodito y en Timoteo, a pesar de su enfermedad? ¿Y sabe qué me llama la atención? Que el apóstol Pablo habla de la enfermedad de Timoteo y habla de la enfermedad de Epafrodito. Y no hace ningún show, pero tuvimos un culto de sanidad y milagros y el Señor los sanó. Eso es cuando yo puse las manos encima. Porque llamé a la hermana Funalita y a la hermana, y no creo que era de Bodia y Sintique. Las llamé y vinieron acá y las dos pusieron sus manos y el Señor sanó a Epafrodito. No dice nada de eso. Dice que a Timoteo inclusive lo que le dijo fue, yo sé cuál es el problema tuyo, sé que tienes problemas estomacales, el agua de Éfeso no te hace muy bien, no andes bebiendo agua allá, toma vino mejor. Eso fue para Timoteo. Hoy no tenemos ese pretexto. Y Epafrodito listo para morir. Después de que viene y le entrega todas las atenciones a Pablo, se enferma de tal manera que los hermanos en Filipos comienzan a sentir tristeza. Se nos va a morir el pastor. Y sí, yo creo que es algo muy duro que un pastor que uno aprecia y que está haciendo una buena labor se muera. Hace unos pocos meses en Brasil, un anciano de más de 80 años estaba predicando la palabra y de pronto dijo las últimas palabras de su sermón y quedó ahí en el púlpito. Una muerte hasta linda. Y no fue fulminado por pecador. El Señor lo llamó a cuentas mientras predicaba. ¿Cómo nos estamos portando nosotros como cristianos? Hermano mío, no dé lugar a nada de esto que Pablo dice que existía en la iglesia de Filipos. No demos lugar a nada de esto. Transparentes. Hay algo en el hermano que parece que es chocante particularmente conmigo. Mire, atribuyamos, si la ley misma nos dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, entre nosotros apliquemos ese principio.
Porque antes de que la ley colombiana lo dijera, en la palabra del Señor está. Entonces, atribuyamos al hermano algo bueno en lugar de algo malo. Muchos aquí, por eso lo hago a propósito de permitir que alguien venga y despida la oración, para yo escabullirme rápido, hacerme ya y saludar a los que se van tan deprisa. Pero yo creo firmemente que ninguno de los que se van tan deprisa es por no saludarme. Yo no creo eso. Jamás lo pienso. Por eso cuando algunos hablan conmigo y me dicen, no esté pensando tal cosa, le digo, tranquilo, no me digas qué pensar o qué no pensar. Tranquilo. O alguien viene y me dice, pastor, perdóneme por tal. ¿Por qué cosa? Por tal y tal cosa tal día. No, yo ya no me acuerdo de eso. En el momento que eso pasó, yo le perdoné inmediatamente. Inmediatamente, porque no quiero guardar nada de eso. No quiero llevar una maleta pesada con esas cosas. Ya está perdonado. En serio, eso ya está olvidado. Pero si yo no le había pedido perdón, pero yo ya le perdoné. Si hacemos eso, nuestra vida va a ser mucho más dinámica, más fructífera. Por eso es que yo lo hago muchas veces. Venga, diría, despídalo, para yo ir allá y lograr apretar la mano de algunos. Pero cuando se van, como el domingo pasado, que no alcancé a despedir a muchos, yo no quedo pensando, ay, ¿será que se fueron bravos conmigo? ¿Será que estaban enojados porque yo? No. No ando pensando nada de eso. Tengo la mejor intención de poder estrechar las manos de todos. Pero cuando alguien no puedo saludar, no creo que me está haciendo el feo. No, yo no me lo tomo personal. Y si hacemos eso, las relaciones entre nosotros se van a fortalecer. Y nuestras relaciones como comunidad pequeña que somos, tienen que ser muy fuertes, hermano. Entre más pequeña sea una comunidad, más fuertes tienen que ser sus relaciones. Es una de las desventajas de que una iglesia crezca. Cada quien va por su lado y nadie sabe nada de nada. En cambio, una iglesia chica como esta, debemos tener siempre lazos bien fuertes. Bien fuertes. Que no venga nadie por ahí a tratar de romper los lazos que el Señor ha creado entre nosotros. Nadie. Que cuando identifiquemos a alguien así, sepamos cómo tratar a esa persona con amor, con firmeza, para que sea parte también de todo este grupo y no que esté alguien lastimado por allí. Esto es lo práctico. El capítulo 3, que yo les invito a que ustedes lo lean esta semana, es precioso. Porque Pablo nos va a desafiar a otras cosas en el capítulo 3 y eso lo comenzaremos a ver desde el próximo domingo. Déjeme decirle un par de cositas antes de que oremos y pasemos a nuestra ofrenda.